y compartir palabra de Dios. En esta noche de viernes, noche de enseñanza de la palabra de Dios, y bueno, en esta oportunidad me ha tocado a mí poder traer la enseñanza de la palabra de Dios, y con la ayuda de Dios vamos a estar hablando de este tema que es muy importante. Estábamos escuchando sobre la misericordia de Dios, que es el tema en esta noche. Así que estamos ya compartiendo palabra de Dios al comienzo del programa. Hemos leído en Efesios capítulo 2, hemos leído 2 versículos de la palabra de Dios, donde en este capítulo el apóstol Pablo, el apóstol, nos habla de que Dios nos dio vida a nosotros que estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados, que andábamos conforme a la corriente del príncipe de la potestad de este mundo llamado Satanás, y que vivíamos en los deseos de la carne, dice, y éramos hijo de ira como los demás. Pero hay un pero de Dios en el verso 4 que dice, pero Dios, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, dice la palabra, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, dice la palabra. Ahora la palabra misericordia tiene el significado de bondad, de inclinación o sentir compasión por las necesidades. Y Dios, en su amor y misericordia, sintió compasión por nosotros. Recordemos que hemos dicho que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la sentencia era muerte, separación. Estábamos lejos de Dios en nuestros pecados. Pero en su misericordia Dios se inclinó para con nuestras vidas. Él tuvo compasión de nosotros, porque dijimos que Dios es rico en misericordia. Y gracias a Dios por eso, porque si no, de otra manera, no estaríamos aquí predicando la palabra del Señor. No estaríamos hablando de este Dios tan grande, de este Dios que tiene poder, de este Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Es ahí donde Dios muestra la compasión. Dice la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí está hablando Dios, o el evangelista está hablando de la compasión de Dios, del amor de Dios. Está hablando de su misericordia. Está hablando de la riqueza de su amor. Ahora bien, la misericordia de Dios tiene un propósito. Y ese propósito es de perdonar los pecados. Hemos leído aquí en la palabra de Dios, en este capítulo donde el apóstol Pablo habla de Dios, que nosotros estábamos lejos de Dios en pecado. Por eso la misericordia de Dios tiene ese propósito de perdonar nuestros pecados. En Lamentaciones podemos ver también la palabra de Dios en el capítulo 3,
capítulo 3 de Lamentaciones, allí Jeremías nos habla del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que por su desobediencia, que por sus pecados, que por alejarse de Dios, había sido llevado cautivo por los babilonios. Pero Dios le había hecho una promesa de libertarlo. Aquí Jeremías, en este capítulo, habla de la esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. Y él dice en este capítulo 3, versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Qué hermosas palabras, ¿no? Por la misericordia, por la compasión, por la bondad de Dios, el pueblo se había alejado de Dios, había desobedecido a Dios. Por eso Dios tenía que tratar de una manera que Dios usaba a los enemigos para castigar a su pueblo. Pero sin embargo, el amor de Dios para con su pueblo siempre estaba allí. Y aquí dice, por la misericordia de Jehová, dice Jeremías, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nosotros también, por la misericordia de Dios, a través de Jesucristo, Él nos ama y nos perdona, porque su amor es grande. Y la misericordia de Dios tiene ese propósito de perdonar nuestros pecados. Y dice que son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez si has fallado, que si has cometido algún error, algún pecado, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sus misericordias nunca se cortan. Porque tenemos un Dios de amor, un Dios bueno, pero también tenemos un Dios de fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Cuando David había cometido pecado, había fallado, en Segundas de Samuel vamos a compartir el capítulo 24, nos habla de un censo. Ya un rey en su palacio, pero él había perdido la confianza en Dios y mandó a censar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y por ese pecado Dios tuvo que tratar. No era porque David mandó a censar el pueblo, sino porque David se había alejado de Dios. Y dice el verso 14, está diciendo David, cuando vino el profeta Gad a profetizarle a David de parte de Dios, que él no estaba haciendo bien las cosas. Y le dice David a Gad, verso 14, de este capítulo 24. Entonces David dijo a Gad,
en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y dice más abajo, y Jehová envió la peste sobre Israel. Había cometido un gran error. Y Dios le había mandado a través del profeta que elija entre tres cosas: entre el hambre, la peste, o que los hombres lo persigan. Pero David sabía de la misericordia de Dios, sabía que Dios era bueno, pero por eso David no iba a sufrir las consecuencias. La iba a sufrir, sí, pero él dijo: caigamos mejor en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas. David sabía de la misericordia de Dios. Sabía de que Dios era un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que perdona. Hoy en esta noche queremos decirte que las misericordias de Dios son grandes. Y es mejor recibir la misericordia de Dios, porque muchas veces las personas no te pueden perdonar. Tal vez dirás: bueno, yo ya no tengo más perdón de Dios. Pero en esta noche queremos decirte que las misericordias de Dios están a tu alcance. A través de Jesucristo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso hemos leído en Efesios capítulo 2 y los versos 4 y 5 que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia por cuanto Él nos amó, por cuanto Él envió a su Hijo Jesucristo. Él tiene compasión de ti y de mí, porque somos obra de sus manos. Vamos a leer el Salmo 85. En esta noche de enseñanza de la palabra de Dios, saludamos a todos los amigos, hermanos que siempre están allí del otro lado, los siervos de Dios, que siempre están allí acompañándonos. En el Salmo 85 dice la palabra de Dios: verso 10: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Mire si no es bueno Dios. En este salmo nos habla de la súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Estábamos hablando de que Dios, a pesar del pueblo de Israel desobediente, Él tuvo misericordia, porque Dios los amaba. Pero ellos se alejaban de Dios, Dios tenía que tratar con ellos, pero siempre su mano de poder estaba con ellos. La compasión del Señor. Dios tiene compasión de ti en esta noche. Tal vez estés pasando un momento difícil en tu vida. Tal vez no puedas más. Pero quiero decirte que
Dios tiene misericordia. Dice el Salmo 86, versículos 15: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Es una oración de David. David estaba pasando un momento difícil, pero sabía que tenía un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es Dios. La misericordia de Dios tiene un propósito, y es de perdonar nuestros pecados. Dice Hebreos capítulo 4. Vamos a estar compartiendo Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, hablando en estos versículos del 14 de Hebreos 4. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese sacerdote llamado Jesucristo, dice el autor de los Hebreos que tenemos que acercarnos confiadamente. Hoy, gracias a Dios, podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, para hallar, dice, misericordia. Misericordia. Porque Jesucristo nos dio vida eterna. Él vino a este mundo para morir, para darnos la vida eterna. Por eso dice el autor que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Gloria a Dios. Esa compasión de Jesús por nosotros, por ti y por mí, amigo, Él siente compasión. Por eso qué bueno que te puedas acercar confiadamente, dice la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
En Lucas capítulo 7, nosotros vemos una historia maravillosa. En el verso 11 en adelante, de Lucas capítulo 7, versículo 11, dice la palabra de Dios que Jesús iba llegando a la ciudad de Naín. Iba con muchos de sus discípulos, dice la palabra de Dios, y una gran multitud. ¿Cuál era el escenario que Jesús vio allí? Allí venía una mujer que traía, dice la palabra, una madre que traía a su hijo único. Lo venía a enterrar. Y no solo que venía a enterrar a su hijo que ya estaba muerto, sino que también era viuda. En otras palabras, había perdido todo lo que tenía. Había perdido su marido y ahora su hijo, en quien en aquel tiempo el hijo mayor tenía que encargarse de la familia. Pero ella ya no tenía más familia. Era su último hijo, único hijo. Pero allí estaba el Dios de la vida, estaba el Dios de misericordia. Dice la palabra que cuando Jesús la vio, me imagino mirar esa situación difícil. Jesús se compadeció de ella, dice la palabra de Dios, y le dijo: no llores. Se compadeció de ella, tuvo misericordia, se inclinó hacia esta madre que estaba sufriendo, sintió compasión, sentimiento de tristeza que produce al ver a alguien en una necesidad tremenda. Y en esta noche queremos decirte que Jesús se compadece de ti. Queremos decirte que este Dios llamado Jesucristo, que es rico en misericordia, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él tiene el poder para librarte. Él tiene el poder para sanarte. Él tiene el poder para darte vida eterna. Solamente tienes que abrirle el corazón a Jesucristo. En Marcos capítulo 10, allí vemos la historia del ciego Bartimeo. Dice que Jesús iba pasando por Jericó. Siempre el Señor con sus discípulos, con la multitud que lo seguían. Claro, porque Él hacía milagros. Porque el amor de Jesucristo sobre las necesidades que había era tan grande. Y en este capítulo 10, versículo 46 en adelante, nos habla de Bartimeo. Dice la palabra que él, oyendo que era Jesús, empezó a dar voces, porque él estaba allí mendigando en el camino, estaba allí pidiendo limosna,
recibía de lo que le daba la gente. Pero él escuchó que venía Jesucristo y empezó a dar voces, dice la palabra de Dios: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él mucho más clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué bueno en esta noche. Tal vez estés en el camino mendigando. Tal vez estés sufriendo allí. Tal vez estés pasando un momento familiar, tal vez problemas con tus hijos. Y estás allí. Pero en esta noche, qué bueno es clamar por misericordia a este Dios, así como Bartimeo lo hizo. Y sabe que verso 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Levántate, te llama. Levántate, te dice Jesucristo en esta noche. Porque Él te ama y Él tiene misericordia. Y Él se va a compadecer. Qué bueno es ser una persona como Jesús. Y a veces nos cuesta tener misericordia, tener compasión por los vecinos, por nuestros hijos, por nuestra familia. ¿Y sabe lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 7? Vamos a leer. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7. Aquí nos habla de las bienaventuranzas el Señor Jesucristo en este sermón del monte. Y el verso 7 dice: bienaventurado, doblemente feliz. Bienaventurado, doblemente feliz los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bueno es ser una persona misericordiosa. Y en Lucas, ya para estar cerrando en esta noche, en el capítulo 6, verso 36, dice el Señor Jesús: sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué hermosa palabra la de Cristo. A veces nos cuesta estas palabras. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hemos dicho que Dios es rico en misericordia, porque Él nos amó. Ahora también Dios nos enseña que seamos misericordiosos. En tu hogar, en tu trabajo, con tu vecino. Porque doblemente feliz los que hacen misericordia.
porque recibirán misericordia. Vamos a orar en esta preciosa noche que Dios nos ha regalado. Y espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Y queremos decirte que Dios es rico en misericordia. Él nos dio vida. Él nos amó. Estando lejos de Él, tuvo que enviar a Jesucristo, su Hijo, para morir por ti y por mí. Él tuvo compasión de nosotros. Y Él nos ama. Dios no quiere que su obra se pierda. La obra somos nosotros, la obra de Dios. La obra de Dios es usted. Pero qué importante que usted pueda recibir a Cristo para alcanzar misericordia y recibir esa vida eterna que Jesucristo tiene para usted. Oramos a Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos predicado tu palabra, Señor, que tu misericordia es grande, que tu compasión, tu bondad, Señor, en esta noche está al alcance de ti, Señor. Tú puedas bendecir a cada vida, a cada amigo en esta noche. Aquellos que están allí del otro lado, Señor, los que no te conocen, Señor, queremos decirle que tú eres un Dios grande y tú no quieres que nadie se pierda, Dios, sino que vengan al conocimiento de tu palabra, que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada vida, bendice cada amigo, cada hermano en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.